Ahora entraremos para el tema del Estado peruano. El primer tema del Estado peruano era sobre el Estado en sí. ¿Qué características posee nuestro Estado peruano? Todas las personas que vivimos en el país debemos conocer que el gobierno es unitario, porque existe un solo centro de poder político que extiende su accionar a lo largo del territorio. No obstante, también es descentralizado. ¿Qué significa descentralizado? Letra A. Goza de autonomía económica, política y financiera respecto al Estado unitario. B. Los cargos políticos son ocupados por personas electas en sufragio universal. C. Las actividades fundamentales se encuentran concentradas en un órgano único. Se basa en el principio de conformación de niveles jurídicos institucionales. Debe ejercerse en 3 niveles gubernamentales: nacional, regional y local. Sabemos que la respuesta es la letra E, pero ¿por qué? Si hablamos financiero, podría ser la parte regional, económica y política. Pero sabemos que la autonomía no es legal y economía y finanzas no es lo mismo. Económicamente se les da un porcentaje de dinero, pero todo movimiento financiero lo realiza el gobierno central. Los cargos políticos son ocupados por personas electas por sufragio. Si bien tenemos al alcalde, al gobernador, al vicegobernador o al teniente alcalde, los regidores, no todos los cargos dentro de estos niveles van a ser designados. Existen también cargos que obviamente son elegidos directamente por las autoridades elegidas por sufragio. Las actividades fundamentales se encuentran concentradas en un órgano único. Si fuera un órgano único ya no sería descentralización. Se basa en el principio de conformación de niveles jurídicos. Esto tiene que ver con el plano de la parte judicial, que no tiene nada que ver con la administración de poder. 11. La máxima asamblea deliberativa del Congreso aprobó con exoneración de segunda votación el proyecto que permite a los afiliados al sistema privado de pensiones adelantar el cobro por jubilación, siempre y cuando cumplan con los requisitos que precisa la nueva ley. Del párrafo anterior identifica los enunciados correctos sobre dicha actividad. El debate y aprobación del proyecto de ley se dio en el Pleno del Congreso, y esto es verdadero. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que el único órgano del Congreso que puede aprobar o desaprobar leyes o tratados sería el Pleno, donde están los 130 congresistas. Todo proyecto de ley puede ser exonerado en segunda votación, y esto es falso. Solo se exoneran aquellos que no tengan que ver con la parte económica o constitucional, ni el tema de las leyes orgánicas o funciones. La ley será vigente desde un día posterior a su publicación en el Diario Oficial, y eso es verdadero, salvo disposición contraria a la misma ley. Letra C. El Consejo de Ministros tiene a su cargo la dirección y gestión de los servicios públicos que brinda el Estado. Sobre las funciones de sus integrantes es correcto afirmar que pueden participar en los debates del Congreso de la República, y esto es falso. ¿Por qué? O verdadero. La mayoría pensará que es falso. Porque tiene que estar solamente con el tema del presidente, porque son los que se encargan de refrendar las cosas hechas por el presidente y tiene que ver con el ejecutivo, entonces no tendría nada que ver con el legislativo. Pero les cuento que, como bien todos dijeron falso al comienzo, es verdadero, debido a lo que señala el artículo 129 de su reglamento, en el cual mencionan que los ministros pueden participar de los debates, pero no pueden realizar votación, solo pueden escuchar los debates y hasta pueden tener voz. ¿Por qué tienen relación estrecha los ministros con los congresistas? Debido a que ellos pueden ser interpelados por los congresistas, así que hay una relación entre los poderes, porque si no estaríamos hablando de 3 poderes no articulados y generando problemas. Son solidariamente responsables de los actos ilícitos del presidente, y esto también es verdadero. ¿Qué significa? Se refiere a que todo lo que el presidente realiza es aprobado por los ministros, por lo tanto tiene responsabilidad en lo que realice el presidente. Eso dice el artículo 128. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes que incurre el presidente o que se acuerden en el Consejo.
aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente. 3. Ante la renuncia de uno de ellos, se designa uno interino por máximo 30 días y esto es falso. No existen ministros interinos. Pero es verdadero, profesora, porque si se enferma tiene que entrar otro ministro. Sí, pero no ingresa otro personaje ajeno a los ministros. Quien reemplaza a un ministro, si tiene alguna enfermedad o un accidente o está suspendido por algún motivo, es otro ministro, que en este caso tendría 2 ministerios a cargo, o puede ser también por el jefe de los ministros, es decir, el premier. Salvo contrario caso en que se destituya al ministro. Allí sí se coloca un nuevo ministro. Si se desea, o también se puede colocar como cartera propia del presidente del Consejo de Ministros. 4. Están impedidos de ejercer otra función pública excepto la legislativa. Y esto en este caso es verdadero porque sabemos que los ministros no pueden hacer otra función salvo que hayan sido elegidos antes como congresistas. El ministro de Defensa puede ser de las Fuerzas Armadas y del Interior puede ser un policía. Letra A. 13. En una comunidad perteneciente a la cooperativa agrícola de Chichau City, en Junín, se llevará a cabo la elección del juez de paz. Entre los postulantes se encuentra el gobernador regional, quien tiene un gran respaldo de la población por su conducta intachable. ¿Es posible que el gobernador regional se presente a dicho cargo? Como sabemos, los jueces de paz son elegidos por el pueblo, pero al igual que en la mayoría de cargos del Estado, no pueden ejercer otra función pública ni ser miembro de las Fuerzas Armadas o de la policía. Cuando uno quiere postular a otro cargo, tendrían que renunciar 6 meses antes. Por eso sabemos que el gobernador regional no puede ser un juez de paz. Letra E. Vamos ahora a ingresar al tema de los organismos constitucionales autónomos. 14. Las pensiones de los jubilados son un derecho regulado por la ley, por lo que las personas que aportaron antes del 31 de diciembre de 1995 podrán retornar al sistema estatal, ya que muchos de ellos fueron verticalmente inscritos al sistema privado. Del caso expuesto, ¿a cuál de los siguientes organismos le corresponde supervisar este proceso? Si hablamos de jubilación de una entidad privada en función al sistema estatal, estaríamos hablando de la Superintendencia de Banca y Seguros, que preserva los intereses tanto de los afiliados al banco, a las mutuales, cajas de ahorro, como también al sistema privado de pensiones y seguros. A. 15. Un joven fue detenido de manera injusta al ser confundido con un ladrón y por lo tanto denunciado, por lo que se ordena su prisión preventiva, mientras se realizan las investigaciones. Sus familiares ante esta detención arbitraria interpusieron un habeas corpus, que se le fue denegado en el Poder Judicial. Ante esta situación, ¿qué acción debería proceder para que se haga válido la garantía constitucional? Como sabemos, en primera instancia se solicita al Poder Judicial las garantías de habeas corpus, habeas data, acción de amparo, acción de cumplimiento y en una segunda instancia o instancia final se va en recurso de agravio al Tribunal Constitucional, luego de las posibles apelaciones. La única garantía que no llega al tribunal es la acción popular, que solo es vista en única instancia en el Poder Judicial. Y la que tampoco llega al Poder Judicial y solo llega de frente al tribunal es la acción de inconstitucionalidad. Por lo tanto, la respuesta sería C. 16. Sobre las elecciones regionales y municipales en nuestro país, identifique cuál es el orden de dicho proceso. Como sabemos, las instituciones electorales son el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y Jurado Nacional de Elecciones.
El RENIEC actualiza los datos y se encarga del padrón, el jurado se encarga de la fiscalización y el organismo de la OMPE se encarga de la organización, elaborando todos los materiales y haciendo las gestiones y capacitaciones necesarias. Por lo tanto, ordenemos el proceso. 1. Aprobar el padrón electoral. 2. Verificar las firmas de los adherentes. 3. La inscripción de movimientos políticos regionales. Y 4. Elaboración del padrón electoral. Lo primero que se va a realizar es la elaboración y la actualización del padrón. Esto va a ser hecho por el RENIEC y van a participar toda persona que tenga 18 años hasta el mismo día de la votación. Tiene que ser aprobado por el Pleno del Congreso para el cierre y luego se pueda también aprobar o ha sido preaprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. Luego que ya tenemos la aprobación del padrón, ya se elabora el documento final, se va a pasar a la aprobación de dicho padrón. Por lógica, esta aprobación está a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. Por eso tenemos, primero hacen el padrón, lo actualizan y viene la aprobación. Luego tenemos nosotros la inscripción de los movimientos políticos regionales, que se va a hacer en los jurados especiales. Luego va a pasar al Jurado Nacional de Elecciones y este lo va a colocar en el registro de organizaciones políticas. Estas inscripciones es solamente colocar el nombre de la institución, pero ellos tienen que presentar unos requisitos. Uno de estos es presentar las firmas de adherentes. Quien hace la revisión o verificación de las firmas es la OMPE. En este caso, cuando es un movimiento regional, pero si fuera como antes existían los organismos locales, eran revisados por el RENIEC. La OMPE no solamente revisa el tema de los movimientos, sino también de los partidos políticos. Sería entonces la letra C. 17. Tenemos la pregunta en función de lo que hace poco hemos trabajado, gobiernos locales y regionales. Recordemos que el gobierno local se relaciona con los alcaldes y el gobierno regional con los diversos gobernadores regionales, que son 25, los 24 departamentos, más el Callao, excluyendo a la provincia de Lima, que es la provincia metropolitana, porque ella no tiene gobernador regional y el alcalde hace de gobernador. Un alcalde distrital autorizó el funcionamiento de una discoteca, la cual no cuenta con zonas seguras en caso de sismo. Ante esta situación, el burgomaestre, es decir, el alcalde, precisó que no es de su competencia el supervisar las medidas de seguridad de un establecimiento, sino del Instituto Nacional de Defensa Civil. ¿Es correcto lo mencionado por el alcalde? Y en este caso, no, porque siempre que hablamos de funcionamientos o licencias, así como el alcalde se encarga de hacer la recepción del cobro de impuestos por arbitrios, por mantener el ornato de la ciudad y predial por nuestras casas, también se encarga de hacer otorgamiento de las licencias de funcionamiento de tiendas o de establecimientos. Por lo tanto, ellos tendrían que supervisar antes el lugar para poder dar recién la licencia. Letra E. Y por último, tenemos el tema de Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, donde habíamos priorizado que había 3 procesos: la gestión prospectiva, que era antes del riesgo, la gestión correctiva durante el riesgo y la gestión reactiva cuando el riesgo no ha podido ser reducido y ya se está generando un desastre natural. Tenemos nosotros que el sistema general se llama el SINAGER y tiene 2 organismos de trabajo: INDECI, que es la parte directa con el pueblo, y el CENEPRED, que hacen las planes y estimaciones. En este caso tenemos que relacionarlo con funciones. Es el responsable técnico de coordinar, facilitar y supervisar los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo. Y es el encargado de desarrollar estrategias de preparación, respuesta y rehabilitación. Y es el sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado y transversal participativo. Como sabemos, INDECI y CENEPRED son organismos, por lo tanto el sistema sería el CENEPRED, el SINAGER. Quien se encarga de la estimación y planificación sería el CENEPRED. Y quien se encargaría de hacer simulacros de preparación y rehabilitación de la población sería el INDECI. Por lo tanto, tendríamos 1C, 2B y 3A. Nos quedaríamos con la letra A. Bueno, jóvenes,
Hemos concluido nuestras 19 semanas de clase. Les deseo muchos éxitos en el examen, que es el último, y que sigan teniendo también diversos éxitos en su carrera universitaria. Nos vemos.